Hola, nací el 11 de julio de 1193 y en esta ocasión quiero compartir con ustedes sobre mi vida, cómo fui adquiriendo la santidad. Mi padre se llamaba Favorino, hombre que tenía realmente una cualidad para ser un gran soldado de la ciudad de Asís. Ya, pues mi madre se llamaba Hortolana, una madre totalmente diferente que mi padre. Era una mujer piadosa y temía mucho a Dios. En una ocasión, mi madre, aún en su embarazo, me encomendó al crucifijo, sobre todo pidiendo la protección de nuestro Señor, y ella oyó una voz que le decía: tu hija será como una luz, resplandecerá. Y entonces ella en ese momento dijo: la voy a llamar Clara. Y yo soy Clara de Asís. Eh, Unos días después de mi nacimiento, fui bautizada en la iglesia de San Rufino, donde se bautizó también Francisco. Allí fui bautizada, recibí el sacramento del bautismo a formarme hija de Dios. Tiempos después yo fui creciendo y pues en el día de mi primera comunión tenía como más o menos 9 años, 10 años de edad. Yo siempre cuando era chiquita, siempre oraba a Dios, le pedía a Dios, y igual cuando me enteré que Francisco, él estaba llevando una vida diferente que la mía, claro, renunció a su pobreza, se escuchaba mucho la predicación de Francisco, una vida que renunció y totalmente diferente. A mí eso me conmovía, escuchar a Francisco libre de todas las riquezas que pues muchas veces a uno le atan. Entonces a mí me nace ese deseo también de querer consagrar mi vida a Dios. Pero ya cuando hice yo la primera comunión, en ese momento yo tomo la decisión de consagrarme a Cristo, hacer una promesa a Él, de que entregarme a Él por completo. Tenía 12 años cuando mi papá, como les decía, no es muy piadoso, se dedicaba prácticamente a los de la sociedad, de vigilar y todo eso. Entonces, lo que él quería de mí es que yo me casara con alguien que tenía dinero, con un hombre que pues tenía bastante riqueza. Y recuerdo que en esa ocasión mi papá me dijo que me casara con tal hombre y yo ya sabía mis planes. Entonces yo dije, bueno, esos son los proyectos de mi padre, pero las mías, no se puede oponer mi padre ante mis proyectos. Y totalmente no le hice caso. Entonces quizás a mi padre no le gustó tanto, pero pues tiempos después, ya cuando iba yo creciendo, me voy dando cuenta más sobre la vida de Francisco y ya empecé como a tener ese encuentro con él, de acercarme con él, y pues mucho más antes de que el Señor me llamara. Pero llegó el momento en que yo tomé la decisión, un 18 de marzo de 1212, ya era un domingo de Ramos, y también al mismo tiempo una de las predicaciones de San Francisco me llamó mucho la atención, que decía que para seguir a Jesucristo hay que renunciar también las riquezas para estar libremente al servicio de Él. Entonces eso fue lo que a mí me motivó mucho, y decir, hoy sí voy a estar libre de todo aquello que no me permite entregar mi vida al Señor, porque ponerse al servicio de Dios pues es entregarse por completo. Entonces eso fue lo que a mí me motivó para decir y dejar mi casa. Entonces yo decido dejar todo, dejar mi familia, pero dentro de mí no es que había un miedo, sino porque sabía la actitud de mi padre, que iba a pasar después si yo le dijera que yo iba a seguir el ejemplo de Francisco, ya que pues su padre también pues no tanto le gustó la decisión de él. Entonces tenía cierto miedo a que mi padre también se comportara conmigo como lo estuvo el padre de Francisco con él. Por eso pues en esa noche era una noche en que yo decidí
salir de la casa, pero como escapándome, que nadie se diera cuenta, ni mi madre, ni mi hermana, ni mi padre. Entonces, pero había cierto miedo porque mi casa pues tenía también guardias, entonces yo tenía que ver por dónde, cuál puerta salir. Y recuerdo que en la casa de mi padre había una puertecita chiquita, entonces por allí yo me metí junto con mi amiga que me acompañaba, Pacífica. Ella me acompañó al lugar donde estaba Francisco. Es entonces en esa noche donde yo salí de la casa sin avisar a mi padre ni a mi madre. Ciertamente pues hubo dificultades después, pero ya al llegar con Francisco yo sabía a qué iba. Entonces era renunciar prácticamente la pobreza, perdón, renunciar prácticamente la riqueza y amar totalmente la pobreza. Entonces era lo que yo tanto deseaba. Llegando allí justo en ese momento, pues ya Francisco también ya sabía. Entonces lo primero que Francisco hizo conmigo es cortarme el cabello largo y hermoso que yo tenía, porque era algo atractivo y la primera renuncia que hice era eso. Después ya empecé a tomar los votos de pobreza, de humildad, de caridad, seguir el ejemplo de Cristo. Entonces eso fue lo que me llevó también a llevar una vida más mortificada, más con sacrificio. Recuerdo que había noches que me desvelaba solo porque yo quería estar en oración, quería estar en unión con Dios. Había momentos también en que yo también mortificaba. En cierta parte también algo que a mí mucho me ayudaba era de no buscar un lugar cómodo, de no usar cosas cómodas, porque yo siempre decía, ¿cómo voy a vestirme nuevamente a como yo estaba en mi casa si eso fue que tanto deseé renunciar? Entonces ya empecé a vestirme con más de las telas más sencillas, igual cuando dormía siempre buscaba algo pues algo que me ayudara también a sentir un poco el dolor que Cristo sufrió por mí. Y esto fue lo que me ayudó más a poder tener ese deseo también de contemplar un día a Jesús en el cielo. Y pues tiempos después considero que eso me afectó en mi salud y estuve 27 años enferma, pero a veces había momentos en que sí podía caminar y otros momentos en que desde la cama tenía que empezar a costurar, a hacer algo de artesanal, pero desde ahí pues nunca descuidé mi vida de oración, siempre pues tuve esa unión con Dios. Igual el amor, el servicio, la humildad dentro de la comunidad, aunque estuvo mucho tiempo, ¿verdad?, de que nadie nos guiaba y yo tenía que comunicarme con Francisco, cómo íbamos a empezar. Y ya con el tiempo fueron surgiendo muchas hermanas y pues sin imaginarnos del plan, el proyecto de Dios pues se convirtió en una comunidad religiosa. Hoy en día lo conocemos a las hermanas Clarisas. Esto surgió y empezó conmigo. Entonces, claro, cuando Francisco falleció, pues para mí fue bastante difícil, pero esto lo que me ayudó mucho es que ya teníamos las reglas establecidas para vivir con fervor nuestra fe. Entonces, pues ya cuando Francisco muere, pues igual no quedé mucho tiempo después de que Francisco falleció. Igual recibí la aprobación de nuestra comunidad por el Papa y por orden del Papa también pues pidió que renunciara la pobreza, porque era una pobreza rígida, una pobreza estricta que yo vivía, pero era lo que yo amaba. Entonces yo le dije al Papa que no me pidiera que yo renunciara a la pobreza porque lo que yo quería era vivir lo que Cristo vivió. Entonces por eso viví la pobreza, quizás no a la manera como Cristo lo vivió, pero traté de llevarlo. Tiempos después sufrí muchas enfermedades, pero ya luego pues era un 11 de agosto, sentía que ya no podía más y sentía que el Señor ya estaba a punto de llevarme y fue la enfermedad que
que prácticamente pues con eso terminó toda la etapa de mi vida y pues en ese año, en ese tiempo del 11 de agosto, pues ya el Señor me llevó a su presencia y pues me siento agradecida el día de hoy contemplar el rostro de Dios.